Hola, bienvenidos. Esto es Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, en el que con nuestros periodistas invitados conversamos sobre algunos de los hechos más destacados de la semana. Este programa es el espacio para que los periodistas expresen su opinión, comenten sus puntos de vista sobre los temas de la actualidad mundial. Para conversar justamente sobre los temas que hemos seleccionado para esta semana, hemos invitado a Paula Andrea Suárez. Ella es editora internacional de Caracol Radio en Colombia. Nos acompaña aquí en el estudio de France 24. Paula Andrea, bienvenida y cuéntenos cómo termina su semana. Santiago, muchas gracias por la invitación y esta semana termina emocionante. Comienza el Mundial y pienso que eso ha sido lo que ha unido también al mundo en medio de tanta tensión, pero también ha sido un panorama en el que el Mundial se ha prestado mucho para la controversia política que también está sucediendo en el mundo. Y bueno, y también reanudación de diálogos, que creo que eso ha sido también lo que ha movido no solo al país, sino también pues la frontera con Venezuela, que ha sido tan agitado en los últimos tiempos. Tema importante para Colombia y para Venezuela, lo vamos a tratar en esta edición del programa. También está con nosotros Rafael Niño, él es periodista de City Noticias del canal City TV, un canal local de la ciudad de Bogotá en Colombia. Rafael, también bienvenido, también usted trabaja allí los temas internacionales en City Noticias. Cuéntenos cómo termina la semana. Santiago, muchísimas gracias por la invitación. A Pablo que nos acompaña más adelante, lo vamos a conocer. Una semana, ya lo decía Paula, emocionante, pero también contradictoria. Una semana en la que tuvimos tiroteos, noticias tristes, como siempre todo se mueve. Entonces las emociones nos tienen ahí jalando, por un lado el Mundial, por un lado lo que está pasando lamentable en el mundo, protestas. Entonces hay muchas cosas que por supuesto las abordaremos acá y estamos felices de estar acá. Bueno, pues a los dos periodistas que me acompañan en el estudio, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Y desde la ciudad de Washington, en Estados Unidos, se conecta Pablo Pardo. Él es corresponsal del diario El Mundo para Estados Unidos. Pablo, bienvenido también al programa y cuéntenos cómo termina usted la semana allí en la capital de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí en vuestro programa. Bueno, esta semana es un poco extraña en Estados Unidos porque es la semana de Thanksgiving. Digamos que esto viene a ser prácticamente como Navidad o Nochebuena en otros muchos países de Europa o de América Latina. Todo, absolutamente todo, se detiene y bueno, la actividad de todo tipo se paraliza, con la única excepción de los tweets de Elon Musk, que se ha convertido en el reemplazo de Donald Trump a la hora de volver loca a esa red social. Y luego sí, evidentemente tenemos las cosas desgraciadamente que pasan siempre en Estados Unidos. Matanzas, hemos tenido una gran cantidad de matanzas en los últimos 10 días y, bueno, evidentemente el Mundial de Qatar, la situación en Ucrania, que aquí siempre se sigue muy de cerca, con mucho debate dentro de la administración. Pero bueno, es un fin de semana bastante único en el año. Un fin de semana único, Pablo, pero rescato de ese fin de semana la reactivación que representa este día para la economía de Estados Unidos, para la industria aeronáutica, la cantidad de personas que se mueven en los diferentes vuelos, en los diferentes medios de transporte. Le viene bien a la economía de Estados Unidos, por lo menos este fin de semana. Pero bueno, ustedes también nos pueden acompañar con sus opiniones y todos sus comentarios. Pueden dejar las preguntas a través de las redes sociales. Ya las conocen, @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral Una Semana en el Mundo. Pues entramos en materia y comenzamos en nuestra región, porque aquí en América Latina están avanzando 2 mesas de diálogo que están generando muchísima expectativa, no solo en América Latina, sino también en el mundo entero. La primera es el inicio de esas conversaciones entre el gobierno colombiano con representantes de la guerrilla del ELN, una negociación que hace parte de la llamada Paz Total, que es una propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro. Asimismo, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición están preparándose para instaurar una mesa de diálogo, retomar esas conversaciones en México, que tiene como principal marco pues establecer las reglas para las elecciones presidenciales en Venezuela en el 2024. Maduro está muy deseoso de mantener esa nueva visibilidad que tiene a nivel internacional, que ha ganado recientemente, y también la oposición necesita unificarse, que es tal vez la gran deuda pendiente que tiene la oposición en Venezuela, y nos preguntamos entonces pues cómo va a estar organizada ese marco para los comicios presidenciales en Venezuela. Comienzo entonces con Pablo Andrea aquí en el estudio de France 24. Comencemos por los diálogos en Colombia. Muchísima expectativa. ¿Cómo se han desarrollado a lo largo de esta semana? ¿Qué dicen en Colombia los medios de comunicación y cómo han tomado
esta iniciación de los diálogos? Bueno, Santiago, yo pienso que ha sido una semana trascendental para el país, porque tengamos en cuenta que se están reanudando diálogos que venían pausados desde el gobierno de Juan Manuel Santos y que ahorita en estos momentos el hecho de poder otra vez retomar y que fuera el punto de partida del gobierno de Gustavo Petro, pues ha sido como un aliciente también no solo para Colombia, sino también a nivel mundial. De hecho, ayer estaba analizando el tema del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, que él manifestó y dijo, es una inspiración para Colombia el hecho de que se esté llevando a cabo este proceso de paz que venía pausado obviamente desde hace varios años, pero también resaltaba bastante el apoyo de parte de Naciones Unidas para el país. Y yo pienso que el hecho de poder tener ese apoyo desde las organizaciones internacionales que antes de pronto no se estaba viendo porque no había como un proceso de paz delimitado, marcado, sí, como una línea de conducción, sí, pues eso había hecho que se viera obviamente como truncado el tema de los diálogos de paz, pero ahorita lo veo como algo visible, los medios lo han visto como algo muy positivo y acá no se trata de tomar partido de o si te gusta Petro, sí, o si no te gusta, sino de que por fin de pronto puede llegar la paz para el país después. Rápidamente, Pablo, Andrea, usted está dedicada a la información internacional, Rafael también, pero ¿esto ha acaparado la agenda de las redacciones en Colombia, en los medios colombianos? Claro que sí, de hecho, en medio de todo el tema que tenemos con el Mundial, que ha sido lo que ha paralizado, creo que la programación de la mayoría de medios, se le ha dado mucha prioridad a este tema. Claro. Y justamente pues se unieron ambas cosas. Sí. Entonces, claro que sí. Rafael, ya le doy la palabra. Cruzo hasta Washington para conocer la opinión de Pablo sobre el inicio de esta mesa de diálogo Colombia y la guerrilla del ELN. Su opinión. ¿Qué análisis hace usted al respecto? Bueno, lo primero de todo, no sois vosotros los que sabéis de esto porque estáis sobre el terreno. Pero aquí en Estados Unidos esta es una negociación que se observa con mucho, digamos, optimismo y con mucho apoyo. Es decir, la idea de que Colombia pues termine prácticamente, pues no sé cuánto puede ser, 50, 60 años de violencia política es algo muy importante y el gobierno de Joe Biden apoya esta iniciativa. Hay más cuestiones también en el aire, es decir, porque el ELN recibe apoyo de Venezuela. De hecho, yo creo que ha sido Human Rights Watch, prácticamente lo ha considerado prácticamente como un instrumento de la política exterior venezolana, lo cual también supone parte, pienso yo, del acercamiento entre Estados Unidos y sus aliados. Y al decir sus aliados no solamente me refiero a sus aliados en América Latina, también en Europa, y el gobierno venezolano, lo cual también a su vez está relacionado con las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Con lo cual digamos que abre una fase extremadamente interesante y que puede tener consecuencias muy favorables. Queda una cuestión que pienso yo y que aquí en Washington también preocupa, digamos, es si verdaderamente se va a llevar a cabo una desmovilización completa en el caso de que haya un acuerdo de paz o si puede haber elementos del ELN, pues que como sucedió con las FARC, y precisamente esta semana creo que ha habido un incidente que han muerto pues, unas 20 personas que acaben integrados pues, en el narco o en otras actividades. Y paso a darle la palabra a Rafael para terminar esta primera ronda sobre este tema de las negociaciones con el ELN. Su opinión, Rafael. Pues, Santiago, a propósito del tema de Estados Unidos, esta tarde la mesa emitió el segundo comunicado de los resultados y en ellos no solo ratifican cuáles van a ser los países garantes, acompañantes, sino que dejan al final, le hemos comunicado a Estados Unidos su decisión si quiere o no participar de esto. O sea, no solo como nos lo contaba Pablo, de que lo apoyen, de que lo vean desde afuera, sino los están llamando y los están sentando a la mesa y creo que es el punto que se debe destacar de estas conversaciones y es que lo han hecho de forma rigurosa. Sí. No solo se está sentando la izquierda por primera vez en el poder y a decirle, venga ustedes, la izquierda también se puede llegar al poder y no por la violencia, venga y hagámoslo. Y también cogió y sentó a la derecha y le dice, aquí ponemos a los ganaderos. Aquí van a participar para evitar errores que se cometieron en Colombia, como el plebiscito, que se dejó, no se escuchó a un lado y al final pues conocimos los resultados. Entonces siento que lo han hecho bien, es un mensaje muy poderoso que estén integrados todos
Y es el reto de este gobierno. Lo que ha promovido y lo que se vendió, cómo se vendió y cómo llegó ahí, era precisamente esto, integrar a todos para poder buscar una solución. Entonces creo que también hay un poco de esperanza de que se pueda hacer bien esta vez. Es la 7ª vez que se van a sentar con un gobierno en Colombia, el ELN. Es la primera vez que lo van a hacer con un gobierno de izquierda. Entonces vamos a ver cómo funciona esta vez y pues claramente todos queremos que funcione, que se acabe la violencia. Claro. Hay gente en los territorios que está sufriendo problemas con el orden público, que está siendo hostigada, que tiene dificultades para vivir, y ese es otro punto del comunicado de hoy. Dice: hay que hacer acciones humanitarias urgentes para solucionarle el problema a la gente en los territorios, que finalmente es lo que se quiere. Para eso es que se están sentando allá a garantizar la seguridad en las zonas rurales, que sigue siendo la deuda pendiente del gobierno colombiano, hacer presencia, garantizar presencia allí. Pablo, yo retomo algo de lo que dice Rafael, y es esta parte del comunicado donde se invita a Estados Unidos a que tal vez esté un poco más allá que simplemente un espectador de la comunidad internacional viendo estas negociaciones, y tal vez se anime a tomar un papel más activo. ¿Puede Estados Unidos de pronto tomar un papel más activo? ¿Esto le convendría de pronto para hacer un poco de engranaje, esto de cara a esas negociaciones que también están avanzando o que van a comenzar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que le interesa mucho al gobierno de Estados Unidos por el tema petrolero, obviamente? Bueno, evidentemente yo no sé lo que piensa o cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos, pero desde luego el gobierno de Estados Unidos sí que apoya firmemente estas negociaciones y sí que está, al menos indirectamente e informalmente, involucrado. Hay que tener en cuenta también cuestiones de índole política interna. Muchas cosas de la política exterior de Estados Unidos en realidad se definen en términos de política interna. La cuestión, todo lo que tenga que ver con Venezuela y con América Latina en Estados Unidos se resume en una palabra: Florida. Y Florida ahora mismo es un estado que es completamente republicano, con lo cual el gobierno de Joe Biden, digamos que no tiene mucho que perder si rompe con esquemas tradicionales de la política de Estados Unidos, si lleva a cabo un acercamiento más grande hacia el gobierno de Maduro, etcétera. Por lo cual esta es una de las cuestiones. Y la otra, evidentemente, es lo que comentabas del petróleo. Esto juega un papel fundamental y va a jugar todavía un papel mucho más importante en el año 2023. Bueno, va a empezar a jugarlo dentro de 8 días, cuando entre en vigor el tope al precio del petróleo que los países del G7, del petróleo ruso, que los países del G7 van a pagar. Pero en 2023 todo lo que tenga que ver con petróleo y con energía va a ser todavía mucho más importante. Y por consiguiente todo lo que tenga que ver con Venezuela. Claro. Hay mucha expectativa en torno a lo que pueda pasar en esta mesa de negociación. Esta es la primera semana de conversaciones, es el establecimiento de la mesa. Hay muchísima expectativa en torno a las discusiones, pero también hay mucha expectativa, y también creo que en todas las redacciones nos tomó un poco por sorpresa el anuncio hecho por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Luego lo confirmaron desde Caracas, que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se sientan nuevamente a dialogar en México este fin de semana. Hay muchísima expectativa sobre este tema, pero también viendo las dinámicas de las mesas de conversación anteriores, vemos que hay falta de compromiso de algunas de las partes. La oposición se levanta, el gobierno no se compromete, siempre está este rifirrafe entre las partes. ¿Qué esperamos ahora? ¿Qué podemos ver de esta mesa de negociación, Pablo Andrea? Yo pienso que es un paso positivo a propósito pues de los diálogos que se están reanudando con el ELN, porque finalmente también es algo que lleva dividiendo a Venezuela por muchos años, y donde ya se necesita que haya por lo menos un acuerdo o algún tipo de amistad, más si no sea tan estrecha, por parte de la oposición y el gobierno venezolano, porque si bien lleva tantos años de tanto rechazo por parte, digamos, de la oposición hacia el gobierno, si llega a haber una unión, eso sería también un ejemplo, no solo a la región del Cono Sur, sino también a nivel mundial, si llega a haber de pronto algún nuevo acuerdo o que esto pueda facilitar la economía en el país. Sí. Y bueno, y también por el tema de que ahorita, a propósito de lo que comentaba Pablo con el tema de la reactivación, también tener en cuenta que Chevron está nuevamente instalando partes de su negocio petrolero pues ya en el país, y eso pues es un aliciente también para Venezuela, que ha llevado por tanto tiempo esta crisis económica tan fuerte. Entonces pienso que muy positivo. Yo no suelo dar opiniones en los programas, pero yo soy bastante escéptico frente a esta mesa de diálogo, porque creo que también hace parte como esa estrategia de visibilidad internacional que está teniendo Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted, Rafael? ¿Hace parte como de
este impulso que está teniendo, mostrándose otra vez, muy abierto, muy democrático, aquí oyendo todas las partes, pero a la hora de la verdad. Y ni tanto, Santiago. Mira, esta mañana llegó un Fule en una entrevista que le hicieron en Radio Miraflores, si no estoy mal, y él decía, aquí no se suspendieron las negociaciones. Aquí nunca hemos dejado de hablar en Venezuela, dice él. Dice, nos vamos a sentar a hablar otra vez con esa extrema que no logró su objetivo de cumplir un golpe de Estado. Entonces, de una vez entra a chocar con la oposición. Entonces, claro, es muy difícil, pero esto también hace parte, como usted lo mencionaba, de una estrategia. ¿Quién anuncia estas negociaciones? El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es porque ahí está mediando y hace parte de también buscar estabilidad en la región. Hay dos telones de fondo en esto muy importantes, ya lo mencionaban, la crisis en Ucrania, el problema con el petróleo, necesitan hacer alianzas estratégicas. Estados Unidos desde el año pasado se fue y se sentó allá y dijo, venga, hablemos. Sí, entonces también no todo se reduce a alianzas relacionadas con los derechos humanos, con el tipo de régimen, sino ya estamos hablando a ver si nos podemos dar pasito en el tema comercial. Y el otro es el giro político que está teniendo América Latina. ¿Cuántos gobiernos de izquierda ya tenemos en América Latina? Entonces, a Estados Unidos tampoco le conviene tener esa desestabilidad en la región, necesita tener aliados. Colombia siempre ha estado ahí, pero necesita empezar a tender puentes más porque al otro lado está teniendo problemas y no sabemos cuánto más se vaya a prolongar eso y cómo vaya a tornarse la situación allá. Entonces, todo es un juego de estrategias. Esperemos que también les funcione porque, al igual que en la mesa del ELN, aquí también la prioridad es solucionarle el problema a la gente. Y ellos dicen ahí en el comunicado, necesitamos primero que solucionar el tema de vacunas, de salud, de infraestructura, de escuelas. Es lo que finalmente necesita Venezuela, más allá de y dar el salto del tema político, y es como, venga, allá hay una situación grave. Ya le doy la palabra a Pablo, por aquí me pide la palabra Pablo Andrea. Únicamente respecto a lo que está hablando Rafael, el desbloqueo de los 2.700 millones de dólares, ¿qué sucedería si llega a haber, obviamente, un restablecimiento o un acuerdo entre la oposición y el gobierno? Y esto, pues más allá de pronto de una estrategia ahorita, como lo comentabas, podría ser algo que funcionaría bien porque finalmente sería para la construcción de nuevas redes eléctricas y también para proyectos de salud. Yo lo veo en ese lado como algo favorable. Pero también ahorita cuando lo mencionaste sí estuve muy de acuerdo porque es una de las críticas y que de hecho muchos medios también lo han titulado de ese lado, y es que es un hecho de volver otra vez a posicionar a Venezuela no como una dictadura, sino ya como el gobierno que está resurgiendo y que está en cabeza de un presidente como Nicolás Maduro. Además que hay un factor ahí muy importante y es que hay elecciones presidenciales en el 2024 y hay que ver cómo se van a establecer esas reglas del juego. Ya le doy la palabra a Rafael, escuchemos a Pablo en la ciudad de Washington. ¿Qué tiene para decir sobre este tema? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Pablo Andrea y con Rafael. Creo que la cuestión fundamental es el gobierno venezolano negocia desde una posición de superioridad o de fortaleza, si se quiere decir, y la oposición negocia desde una posición de debilidad. Y esto es absolutamente, en mi opinión, esto es incuestionable. Por consiguiente, si se llega a un acuerdo, las concesiones las va a tener que hacer la oposición, que ya es la parte más débil, que además ha tenido siempre unos problemas de organización, unos problemas de liderazgo muy grandes y que ha perdido gran parte de su respaldo internacional. Con lo cual, yo no sé muy bien a qué tipo de acuerdo se puede llegar. Es decir, yo no sé, porque casi lo que, a priori, casi lo que cabría pensar es que se va a producir una rendición con algunas condiciones de la oposición, lo cual es inaceptable para la oposición, pero el gobierno de Maduro, digamos que es consciente de que ahora mismo está en una posición de fortaleza y que además el tiempo juega en su favor. Sí, aquí la pregunta que queda entonces es ¿qué tanto margen de negociación tiene la oposición? Tiene los recursos económicos de Venezuela, el acceso a algunas cuentas internacionales, pero ya incluso presidentes de otros países están hablando directamente con Maduro. Juan Guaidó, que es el representante de la oposición, está quedando en un limbo a nivel internacional. Debo cerrar este tema por acá. Finalmente estas conversaciones apenas van a comenzar este fin de semana en México. Ya veremos cómo se desarrollan y debo pasar a otro tema importante a nivel internacional y son
justamente ese incremento de la tensión en Irán. Esta semana nuevamente vimos a manifestantes en diferentes ciudades de la República Islámica en las calles protestando. El descontento se mantiene, pero esos manifestantes que salieron primero a reclamar por la muerte de Mahsa Amini, que luego salieron a reclamar por los derechos de las mujeres y de las minorías, ahora piden la salida del régimen de los ayatolá y piden un cambio en el rumbo de la República Islámica. Esta semana también el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU aprobó abrir una investigación independiente sobre la represión de las protestas allí en Irán. Teherán consideró que no es necesaria, lo consideró de hecho una violación a su soberanía. También reforzó la presencia, estoy hablando del gobierno iraní, reforzó la presencia militar en las regiones kurdas y en las zonas de minoría baluch ante la posibilidad del recrudecimiento de las manifestaciones. Lo hemos analizado aquí en France 24, comienzo con Pablo para hacer la ronda a la inversa. Está el régimen en un punto de no retorno, está el gobierno de los ayatolá en un cierre de un capítulo y está Irán poco a poco tratando de construir un nuevo capítulo en su historia, o se está derrumbando todo este andamiaje de la revolución islámica. Bueno, yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. Yo pensaba que usted me le iba a responder, Pablo. A mí me encantaría ser capaz de responderla, vamos. Y a continuación de hacer algunos bets en el mercado del petróleo, vamos, y sacar algo de dinero. Es muy difícil saberlo porque el régimen es un régimen muy cerrado. La sociedad iraní es una sociedad mucho más sofisticada y más conectada con el exterior que la de otros muchos países de la región, siempre lo ha sido, con lo cual siempre ha habido una desconexión muy grande. Y en estas protestas, en este caso, hay dos factores que juegan un papel muy importante. Uno, que se están prolongando en el tiempo muchísimo más de lo que cabía pensar en un primer momento. El segundo elemento es que ahora mismo parece que están empezando a aparecer cuestiones, digamos, étnicas o regionales. Esto que comentabas de tensión en las áreas kurdas, que son más o menos en el noroeste del país, y en las áreas baluchis, que es en la frontera con Pakistán, sobre todo, y Afganistán, exactamente en el otro extremo del país, en el sureste. En el sureste. Esto es un factor que a los ayatolás y, digamos, a toda la República Islámica le tiene que preocupar mucho, porque abre la posibilidad de conflictos étnicos, de conflictos regionales que en Irán son muy reales y siempre han sido aplastados a sangre y fuego, y además pueden estallar otros muchos. Hay una población árabe suní muy importante en el suroeste, están los azeríes, etcétera. Con lo cual, este es un problema muy importante. Tenemos también el papel de Estados Unidos. En la última oleada de protestas en la parte de la primavera árabe que hubo en Irán, Estados Unidos explícitamente no apoyó a los manifestantes. En esta ocasión no sabemos si lo está apoyando o no, está manteniendo una posición mucho más discreta, sí les está facilitando acceso a Internet, etcétera, al menos supuestamente, en teoría, pero está también la cuestión, digamos, de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. En la revolución árabe o en la primavera árabe, aquellas negociaciones estaban avanzando. Ahora mismo estas negociaciones están completamente estancadas y además Irán está apoyando a Rusia en la invasión de Ucrania. Claro, le está vendiendo algunos drones y eso ha generado toda una controversia en la región de Medio Oriente. Yo lo que veo acá es que veo a los iraníes muy decididos a salir a las calles a reclamar lo que ellos quieren ahora para su país, pero yo no veo al régimen de los ayatolá, al gobierno iraní, debilitado como para que uno piense que se va a dar allí un cierre de un capítulo y empiece otro. Ustedes dos, ¿qué piensan por acá? ¿Quién alza la mano primero? Rafael, que está que habla. Sí, que yo arranco. Coincido perfectamente, o sea, el régimen jamás había estado ante tanta presión. Sí. Y los manifestantes se han estado moviendo, esto no es algo casual, ya llevamos todo este tiempo en esto. Y para resaltar lo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es muy importante que eso suceda, porque incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, para cubrir información de allá es muy complejo, es muy complejo. Esta semana cerraron un diario allá, local,
y dificulta el acceso a la información. Y si es así para nosotros, ¿cómo serán esas cifras oficiales? Hay unas ONG que hablan de 400 muertos, de número de heridos, pero eso no es información verificada, no sabemos si es verdad, puede ser mayor o puede ser menor. Sí. Entonces es muy importante esta misión de verificación, de ver qué es lo que está pasando allá, sobre todo por ese desconocimiento, esa falta de información, dificulta las tareas y además pues vuelve el dilema de soberanía o protección de derechos humanos, o qué es lo que está pasando allá, que es otro debate completamente distinto, y son los alcances que tienen estos organismos internacionales que pues ya están levantando la mano y ven la necesidad de intervenir. Sí, para verificar cifras, los medios de comunicación estamos dependiendo de ONGs iraníes o de algunas ONG internacionales que tienen operación allí, porque las cifras oficiales se demoran o no hay forma de contrastarlas. Paula Andrea, perspectiva de este tema. No, y sumando algo a lo que mencionaba mi compañero, es también ver que más de 40 periodistas han sido asesinados, los han matado sencillamente porque no hay una libertad de prensa, y yo pienso que eso es algo que se ha extendido no solo en Irán, sino a nivel mundial, porque hoy en día el tema de las redes sociales, el tema de la nueva era, permite que las cosas sucedan ya. Entonces tú puedes ver a un manifestante que sube un video en Twitter y de una vez ya sabes que algo está pasando, y lo único que debes hacer es empezar a investigar si eso es cierto o no, pero ya se empieza a volver viral, y ahí es muy complicado obviamente el hecho de frenarlo. Entonces, por eso tanta represión, obviamente, contra la prensa por ese lado. Pero retomando el tema que tú decías ahorita, yo también estoy de acuerdo es en el hecho de que yo no creo que sea el fin de los ayatolá, porque finalmente es un régimen que lleva desde 1979. 79, sí. Desde 79, cuando la revolución iraní, y eso se posicionó en ese momento, y llevan años y años fortaleciéndose, y de hecho yo buscaba, y es de manera armamentística también, no solo posicionándose como los más importantes en el ámbito religioso, sino también a un nivel que ha elevado a Irán a otra proyección. Sí. Entonces yo no pienso que por unas protestas civiles sea el fin de un régimen que lleva por tantos años, cuando las represiones vienen sucediendo por tanto tiempo, pero que recordemos que lo que rebosó la copa fue precisamente la muerte de esta chica. Aunque podría ser un primer paso. Pues, o sea, todo se forja en la historia. Todo puede ser, pero tiene unas ramificaciones. Pablo ya aquí puede complementar si quiere. Tiene unas ramificaciones muy importantes en el ámbito militar, como dice Pablo Andrea, las fuerzas Quds, Hezbollah, las ramificaciones en países como Venezuela, incluso en Argentina. Ya sabemos la controversia que hay por este avión iraní-venezolano que está retenido en Ezeiza, en Buenos Aires, que ya están destapando allí también una red de transporte entre los dos países. Las ramificaciones de Irán a nivel mundial son importantes, y eso puede que lo ayude a mantenerse fuerte, porque además tiene cómo financiarse con venta de oro, con venta de petróleo, y bueno, también está enriqueciendo uranio, que eso le preocupa también a la comunidad internacional. Pablo, para el cierre. Sí, lo que has mencionado precisamente del uranio es muy importante, porque aquí, digamos, el gobierno iraní esta semana ha dado una señal muy clara de que ellos no piensan dar marcha atrás. Al anunciar que van a refinar, digamos, o enriquecer uranio hasta el 60%, están elevándolo, todavía les quedaría llegar hasta el 90%, pero esto es muy significativo. Y además también es muy significativo dónde lo están haciendo. Lo están haciendo en una base militar, la de Fordow, que es muy curioso porque es una base militar que Estados Unidos, en las negociaciones durante el gobierno de Obama, cuando Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para congelar el programa nuclear de Irán, Estados Unidos intentó sin éxito que esta base fuera cerrada. Y precisamente quien negociaba entonces era Wendy Sherman, que ahora mismo es la número 2 del Departamento de Estado. E Irán siempre se negó a ello. ¿Por qué? Porque esta base es mucho más invulnerable a todo tipo de ataques, incluyendo ciberataques, que la de Natanz, que era la principal que hasta ahora ha tenido Irán. Con lo cual es un salto cualitativo importante. Y además tenemos un nuevo primer ministro en Israel, Bibi Netanyahu, que no se caracteriza, digamos, por su tolerancia hacia la idea de un Irán nuclear. Con lo cual, digamos que si es una caldera, si es una olla a presión, la presión sigue subiendo, y esperemos que no estalle, obviamente. Esperemos que no estalle. Lo que sí es cierto es que las manifestaciones parece que van a seguir allí en las calles de las ciudades iraníes. Para el cierre dejo este comentario que creo que hay que ponerle lupa, porque a lo mejor en los próximos días vamos a estar comentándolo, y es lo que está pasando con la minoría kurda, que está haciendo
pues reprimida por parte de las fuerzas militares iraníes en las provincias del Kurdistán iraní, pero también en este momento está recibiendo ataques por parte de los turcos en el Kurdistán sirio, en el norte del país. Vemos otra vez a los kurdos acorralados por iraníes, por turcos, y este pueblo pues simplemente en la mitad allí en el fuego cruzado. Vamos a ver qué pasa con ellos. Para el cierre del programa, para este último bloque, pues tenemos que hablar de fútbol. Obviamente es el evento internacional deportivo del año, ese Mundial de Qatar del 2022, y ha llamado mucho la atención, no solamente los resultados que han estado completamente, nos ha dejado con la boca abierta, por ejemplo el partido de Argentina o el de Alemania, pero las protestas de los equipos, de los jugadores, de las delegaciones, toda esta controversia que hay, los alemanes posando para la foto oficial con la boca tapada, los iraníes sin cantar el himno nacional de su país, por lo menos para el primer encuentro, para el segundo ya lo cantaron. Toda la controversia que ha habido en torno al equipo de Dinamarca, que iban a jugar con una camiseta negra, que iban a salir con una banda en el brazo, que se iban a retirar de la FIFA, que ya no iban a estar. Bueno, Dinamarca ha dado para hablar en los últimos días de todo tipo de temas. ¿Cómo ven ustedes este Mundial? Primero les pregunto, ¿siguen el Mundial? Comienzo por acá, por los invitados en el estudio, Paula Andrea. Tengo que ser muy franca, yo sigo el Mundial, pero sí, creo que por mi esposo lo sigo aún más porque no se pierde ni un solo partido. Entonces dice como madrugo a la hora que sea con tal de poder ver cada partido y aprovechar el momento. Pero bueno, me pregunta si sigo el Mundial, sí lo sigo y obviamente lo he analizado a fondo con todo el tema político que se ha visto ahí entre líneas también y obviamente por equipos como Dinamarca, Irán, Alemania y tantos espacios que han aprovechado precisamente para poder generar como esas protestas o alzar una voz, por decirlo de esa manera, a favor de su país. Sí. Entonces, nomás tú ahorita mencionabas el tema de Dinamarca con la camiseta, que quería tener un lema como a favor de los derechos humanos. Finalmente no se pudo tener porque la FIFA, bueno, tiene sus establecimientos, sus reglas y no se puede proyectar algo en el uniforme, pero es una manera de ellos de poder hablar. Sí. Y también me acuerdo algo súper importante, creo, para mí es importante, y es que Queiroz, por parte de Irán, también hizo un comentario cuando le hicieron la pregunta de usted qué opina con lo que está pasando con las manifestaciones en Irán. Y él dice, ¿cuánto te están pagando? ¿Cuánto? Le preguntó al periodista, porque de pronto se está tomando el hecho de que sea un mundial de fútbol y se está tomando es para aprovechar y sacar información política. Claro. Entonces ahí es como, es un dilema y por eso iniciando cuando preguntabas cómo ha terminado la semana y que acá mi compañero también decía, ha sido muy contradictoria porque es en medio de la emoción, pero también en medio de una tensión política a nivel mundial muy fuerte. Vamos a ver partidos, goles y terminamos en debates políticos después de un partido. Sí, puede que esta no sea una cumbre de la OTAN donde estén reunidos representantes de los países oficiales que van a hablar de política, pero el tema termina saliendo y también es parte de una estrategia. Porque todo el mundo tiene los ojos puestos en este momento en Qatar. Todo el mundo está siguiendo esto. Y estos mensajes, que incluso los que no han salido, terminan siendo más simbólicos que los que hubieran salido. Entonces es llamar la atención y también levantar la mano y decir, oiga, está pasando esto, estamos acá, pero mire lo que nos está pasando. Y es también una oportunidad, diríamos, de dar pantalla, de que entiendan lo que está pasando y no desligar eso. Entonces es supremamente valioso, todo el mundo lo está viendo. Para responder a tu pregunta, en las salas de redacción tenemos un televisor prendido todo el tiempo en qué partido van y todo el mundo está trabajando y levanta la cabeza cuando escucha y le suben el volumen y todos estamos ahí conectados y es un tema que no se puede desligar. Finalmente, esas personas van allá un tiempo, pero se van a regresar a sus países. Claro. Tienen familia allá, tienen problemas allá. Entonces, ya otro dilema es el que ha pasado, por ejemplo, con los cantantes que van y les preguntan y de pronto sí se retiran. Guardan distancia. Cada uno verá cómo aborda el tema y cada uno verá cómo se acerca a sus realidades y cómo también asume esa representación que de pronto puede tener. Sí. Y pues si ellos son figuras de sus países, están en toda la libertad de hacerlo, ya que les permitan o no, es otro dilema y es otro punto que se ha puesto en la agenda. Pero sí es una ventana para mostrar realidades. Pablo, su opinión. Sí, bueno, yo lo primero de todo tengo que reconocer que yo soy, o sea, mi ignorancia en materia de fútbol es enciclopédica. Bueno, es como yo, tranquilo, igual que yo. No sé absolutamente nada del Mundial. Ayer aquí en Washington vi gente con los colores de Brasil por la calle y dije, pues hoy debe de jugar Brasil, es todo lo que sé. Y luego en grupos de WhatsApp, sí, mis amigos comentan, pero vamos, es todo lo que sé. Pero bueno, centrándonos en el partido político, digamos, en Qatar. Yo creo que esto es, en parte, esto es inevitable. O sea, el fútbol es ahora mismo el deporte
del mundo, es el deporte de todo el planeta Tierra. Y la FIFA ha hecho un trabajo además muy bueno, muy eficaz a la hora de extender el fútbol a todo el mundo. Con la sección de Estados Unidos, el fútbol es prácticamente el deporte universal. Con lo cual también es lógico que los jugadores de fútbol, que además en muchos casos son verdaderos iconos culturales e iconos sociales, además de mega multimillonarios, lleven a cabo, digamos, manifestaciones o pronunciamientos políticos. La gran paradoja, en mi opinión, es que esto está teniendo lugar en Qatar, que es fundamentalmente el país que ha inventado a los talibán. Y esto no está saliendo por ningún sitio. Es decir, la versión original de los talibán fue inventada por Arabia Saudí, los Emiratos y Pakistán. La versión actual de los talibán fue inventada por Pakistán y Qatar. De hecho, en Qatar los talibán tienen una representación cuasi diplomática. Y fue la sede de diálogo con Estados Unidos también. Exactamente. La gran paradoja es que en Qatar Estados Unidos también tiene una base militar de las más importantes que tiene en la región. Con lo cual yo creo que se abren muchas cuestiones, ¿no? En este sentido, estamos hablando de Irán, pero no estamos hablando, por ejemplo, de Afganistán, o no estamos hablando de Qatar, donde al parecer 6.500 personas, todos ellos extranjeros, murieron construyendo los estadios en los que se celebra el Mundial. Sí, tema que también hemos tratado en este programa, lo tratamos justamente en días previos a la inauguración del Mundial. Me queda un minuto para finalizar el programa. Quiero preguntarles a qué temas le van a estar poniendo la lupa la próxima semana en sus redacciones, en sus reportajes, en sus investigaciones. Comienzo con Pablo en Washington. Muy puntual, por favor. Ucrania y energía y petróleo. Puntos importantes. Por este lado, Pablo Andrea. Diálogos, oposición, gobierno de Venezuela, ELN, Colombia y también obviamente el Mundial, todo lo que siga sucediendo. El Mundial yo creo que es para todas las redacciones, pero claro, finalmente estar con el foco puesto en qué va a empezar a suceder y qué puede pasar pues a partir de cada partido. Rafael, para el cierre. Muy importante, más de 600 tiroteos este año en Estados Unidos. Ya los noticieros están abriendo. El noticiero más reputado de Estados Unidos abrió esta semana diciendo, seguimos en el mismo punto. ¿No es así? Podríamos ser cualquiera de nosotros. Claro. Entonces es un tema que se ha venido escalando y hay un problema, es que se convierta en parte de la cotidianidad. ¿Qué tal? Parece que eso es lo que está pasando, porque no hay ningún tipo de cambios en torno a ese tema, no hay legislación, no hay protestas por parte de los ciudadanos, los reclamos se están como minimizando a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pues yo a Pablo, a Rafael y a Pablo Andrea les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Es todo por esta semana. Recuerden que pueden seguir sintonizando la programación de France 24. La producción del programa estuvo a cargo de Pedro Ruiz y la producción de invitados estuvo a cargo de Lina Guzmán y de Laura Espinosa. Pueden seguir en sintonía de France 24, dejen sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.